Bueno, ya sabe entonces qué es lo que tiene que mandarle en la lonchera a sus hijos. Y ya que estamos hablando de los chicos que ahora están todavía en casa, vamos a hablar sobre cómo podemos enseñarles lo básico en seguridad vial, que es muy importante además. Por eso hoy nos acompaña Lorenzo Giordanelli, eres especialista en seguridad vial. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos primero cómo podemos empezar con los chicos, enseñarles lo básico en seguridad vial. ¿Desde qué edad podemos ya irles enseñando? El niño a los 3 años ya es un molde que escucha y ve y mira todo lo que hace su papá y su mamá y lo va a replicar. ¿Y cómo podríamos ir empezando? ¿Desde que salimos de casa, desde el mismo hogar? En tema de seguridad vial, los niños aprenden de la misma forma que todo lo demás, con el ejemplo. Los niños no escuchan mucho lo que decimos, sino miran lo que hacemos y lo replican, sobre todo con sus padres, que hasta que se vuelven adolescentes somos sus reyes, sus emperadores, somos su rol, su modelo, y ellos van a hacer todo lo que nosotros hacemos. Esa es la mejor forma de hablar a nuestros hijos y de enseñar con el ejemplo. Claro que sí, el ejemplo definitivamente es muy importante para este y para todos los casos, pero por ejemplo cuando estamos yendo en el auto, papá está manejando, el hijo puede estar ahí y como dice usted, uno se va dando cuenta, ¿no? Y ahí mismo me parece que mientras estamos manejando, por ejemplo, podemos irle explicando, porque los mismos chicos se preguntan, ¿por qué es que te detienes cuando el semáforo está con la luz roja? ¿Por qué es que avanzas? ¿O qué pasa con la luz ámbar? ¿No? O sea, cosas básicas que se pueden ir explicando. Fíjate, Tatiana, cuando nosotros conducimos se genera una grande incongruencia en los hijos, ¿no? Porque nosotros siempre le decimos a nuestros hijos, respeta a la gente, pórtate bien, sé una buena persona, seas paciente, seas respetuoso, seas tolerante, eso es lo que le decimos siempre a nuestros hijos, ¿no? Después nos subimos al carro y acá en el Perú, por cómo manejamos, nos volvemos agresivos, no somos respetuosos, no hacemos pasar los peatones, no le damos la preferencia al quien corresponde, renegamos, nos quejamos, entonces el niño no entiende, a ver, me ha dicho que tengo que hacer esto, pero después se sube a ese tanque de 2 toneladas y se vuelve una mala persona, ¿no? ¿Cómo es posible? A ver, ¿cuál de los dos modelos es el que...? Entonces, nosotros hemos hecho un estudio técnico, ¿no? En el Perú y en otros 39 países, resulta que el Perú es el peor país de los 39 encuestados, donde... por el tema de frecuencia de accidentes, se dan muchos accidentes que se generan por un manejo agresivo. Eso es lo que dice la data. O sea, el peruano es el más agresivo de ese estudio. Agresivo, o sea, los accidentes se dan por un manejo agresivo, por el tema de tratar de estar pegado al que está al frente, entonces frena, pues me lo choco, o tengo un espacio a la derecha o a la izquierda, inmediatamente salgo sin ni siquiera mirar y se da el choque, ¿no? Entonces, esa impaciencia, esa intolerancia, esa agresividad, ni hablar de los peatones, ¿no? Que la línea peatonal quería ir, ¿no? O sea, a veces uno está manejando de lo más normal y el peatón se cruza por la mitad de la calle y... Sí, pero el peatón es el elemento débil, ¿no? Si nosotros vamos a una vereda, ¿no? Y somos yo y una señora, ¿no? Lo normal es que señora pase, gentil, sonriendo, así es el peruano. Después, sí, pero esos mismos dos están en un carro, cada uno se vuelven en enemigos, ¿no? Entonces el niño, como que todas las cosas que le mueven el piso no entiende, ¿no? Entonces al final toma una decisión. ¿Quién es mi papá o mi mamá? ¿El que me dice de ser una buena persona o el que se porta mal? Porque cuando conducimos en el Perú nos portamos mal, el 82% se porta mal. Ese es el ejemplo que le estamos dando. Claro. Ese es el ejemplo que estamos dando. Entonces, no es tan importante decirle, oye, la luz roja, párate, porque eso lo estudia el colegio, lo estudia en la escuela de manejo, hace el examen en el Turing es un examen muy serio. Yo lo tomé, ¿no? Y dije, si todos manejáramos así como te enseñan en el examen estricto, ¿no? bastante estricto, más estricto que en Italia. Yo tengo brevete italiano y lógicamente brevete peruano, y más estricto el examen peruano, definitivamente, ¿no? Pero hay otro tema. En Europa me parece que les exigen acudir a una escuela de instrucción obligatoriamente, ¿no? Para sacar... Vamos a ver, tú puedes o acudir, dependiendo de los países, ¿no? Pero puedes o acudir o hacerlo tú, pero igual tienes un examen que si no has acudido a una escuela de manejo, muy difícil que lo pases, ¿no? Pero te quiero decir, nosotros no aprendemos a manejar en la escuela de manejo o en el examen, porque si así fuese, en el Perú sería toda otra circulación, no habrían 40% más víctimas mortales por accidente de tránsito que por inseguridad ciudadana, no habrían 120% más heridos por accidente de tránsito que por inseguridad ciudadana. Esto se da porque
lo que pasa en las vías peruanas es una guerra. Entonces, y esa guerra nosotros la peleamos, hemos aprendido de nuestros padres y le estamos enseñando a nuestros hijos. Eso es terrible. Entonces, más allá de decirle respeta las reglas, párate en la línea peatonal, están pintadas, pero no están pintadas. O sea, no, están pintadas, pero tienen que darle... Pero hay que respetarlas, no están... no es porque están pintadas, ¿no? Exacto. Pero el tema es el manejo agresivo. Yo le digo a mi hijo, seas una buena persona, no puedo después subir al carro y volverme en uno que pues renega, que en cuanto tenga un espacio, pum, pasa, que nunca deja pasar en un cruce. Nunca. ¿Cuántos cruces están? Es poco habitual, ¿no? Y uno mismo a veces cuando toma la actitud de peatón y cruza la pista y alguien te da pase, se sorprende, ¿no? Es como que... Porque no es común, no estamos acostumbrados a esto. Una persona gentil. Y sin embargo, no te sorprendes, el ejemplo que hacía antes en la vereda de dos personas que caminan. Cuando una señora a alguien le da el pase, no se sorprende. O sea, agradece, pero pues es lo normal en el Perú, ¿no? Los peruanos son muy gentiles, muy educados. Entonces, pase señora. Sin embargo, si están en el carro y uno la hace pasar, oye, ¿qué tiene ese señor que me hace pasar? ¿No? Oye, se sorprende, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? Es el mismo ser humano, ¿no? Entonces, con los hijos hay que tener mucho cuidado porque nosotros, pues, le estamos enseñando no solo a conducir cuando conducimos, le estamos enseñando a vivir, le estamos enseñando a relacionarse con las otras personas. Entonces, yo en el carro le enseño a mi hijo que relacionarse con la otra persona es paso yo primero y tú nunca. En cuanto tengo un espacio te voy a fregar, voy a pasarme antes. Claro. Y yo no le puedo enseñar eso. Tienes que ser consecuente, ¿no? Con lo que dices y con lo que haces, porque finalmente... El niño no entiende, ¿no? O sea, ya en la casa te recomiendo ser respetuoso. Ya subimos al carro y me vuelvo una persona agresiva. El niño no entiende, ¿no? Y al final el niño toma y aprende el ejemplo más fuerte y más repetido, de eso que aprende. O sea, si una vez le digo pórtate bien y después yo me porto mal, el niño aprende a portarse mal, no escucha las palabras. Claro, además, distinto creo que sería el panorama si es que en una oportunidad como papá, bueno, no diste el pase o cometiste una infracción, pero en ese caso sería entonces lo recomendable explicarle a tu hijo, mira, pasó esto, pero lo que se debería hacer es lo otro por tal y tal motivo. Finalmente los chicos entienden y tienen toda la capacidad de poder razonar. Y te miran, ¿no? Te observan, ¿no? Pues están en el carro, están atrás, como tú dijiste, y miran, son como tienen un radar, ¿no? Y cuanto más niños son, te repito, a los 3 años son esponjas, ¿no? Exacto, son unas esponjitas que atraen todo. Y el problema es que los 3 años no entienden el bien y el mal, no saben distinguir, entonces simplemente ponen en la memoria. Entonces, si son expuestos a un ejemplo malo, van a memorizar el ejemplo malo y van a ir por lo malo, ¿te das cuenta? Es difícil explicarle a un niño de 3 años, solo le explicas con el ejemplo. Y ahora, y esa cuestión de las reglas de tránsito, de cómo usar eso, cómo usar lo otro, ¿debería ser más del lado de los colegios? ¿En los colegios se debería enseñar ese tipo de cosas? Definitivamente, en todos los colegios deberían haber cursos, pues todos los años de reglas viales. No es tan importante que aprendan un motor, cómo se hace, cómo se arregla, como cambiar no es una llanta, sino reglas de ser humano, porque ¿qué pasa? Todos o conducimos o somos pasajeros, todos. No hay nadie que no tiene que ver con las vías. O caminamos, entonces circulamos. Entonces todos debemos aprender cuáles son las reglas y cuáles son los comportamientos buenos. O sea, más allá de la regla, el comportamiento bueno. Finalmente son reglas de convivencia en una sociedad. Perfecto, Tatiana, son reglas de convivencia. Como dices tú, estás, quieras o no, en alguna posición. Pasajero, manejando, peatón, ciclista, o sea, siempre estás en alguna posición. Siempre estás. Y te repito, los hechos, los números te dicen, el Ministerio del Interior que saca estadística de seguridad vial, que tiene que ver el Ministerio, eso debería ser el MTC, ¿no? Sin embargo, es un problema de salud pública en el Perú, el tema del tránsito, porque, repito, hablamos mucho de inseguridad ciudadana, sin embargo, lo más peligroso es cruzar, pues, la Javier Prado, o cruzar, bueno, Javier Prado no se puede cruzar, sino cruzar la vía del Golf, al mediodía, que salir en un barrio peligroso a las 3 de la mañana. Es más peligroso al mediodía en San Isidro cruzar la calle que salir en un barrio peligroso a las 3 de la mañana. Y eso es, pues, inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Ahora, hay colegios en otros países, pongo como ejemplo Estados Unidos, en el que los chicos salen de las escuelas ya sabiendo manejar, porque está, pues, dentro de la currícula también enseñarles todo lo concerniente para el examen teórico y para el examen de manejo también, ¿no? Algo que tal vez se podría incluir
influir aquí. Sí, definitivamente. Sin embargo, te decía, en el análisis técnico que hemos hecho, resulta que no es tanto el tema de las infracciones, sino es el tema de la agresividad. Eso lo genera los accidentes en el Perú. Diferente de otros países. En Finlandia los accidentes se dan porque la gente, lo que tiene en accidente, que es el 3%, acá son el 43%, para que tengan una idea de la diferencia, ¿sí? Ese 3% que tiene accidente lo tiene porque no ha respetado la luz roja, ¿ok? Mientras que acá el 43% que tiene accidente, es decir, 43 carros de 100 tienen un accidente en un año, es increíble, eso es como una grande pista de carros chocones, ¿no? Se da por el estilo agresivo. Entonces el estilo agresivo es algo que no lo aprendes en el colegio, lo aprendes de tus padres, o sea, lo aprendes en el carro. Es que todo regresa al mismo, todo regresa al inicio, que es dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Ellos están ahí desde cualquier posición, desde que estamos subiendo a la combi, al taxi, caminando en el parque, y están aprendiendo todo. Y fíjate, curiosamente, a nuestros hijos y a nuestros nietos, es decir, mi hijo tiene 11 años, pero yo estoy manejando, le estoy dando un ejemplo también a lo que vendrá mi nieto. ¿Por qué? Porque mi hijo aprende a manejar de mí y después le enseñará a su hijo a manejar como maneja él, y lo ha aprendido de mí. Por supuesto. Imagínate, es una qué cadena. Responsabilidad. Una gran responsabilidad. Lorenzo Giordanelli, gracias por habernos acompañado, ha sido bastante claro. Lorenzo Giordanelli es especialista en seguridad vial, enseñándonos un poco cómo debemos enseñarles lo básico en seguridad vial a nuestros hijos. Este fue nuestro segmento de Vuelta a Colegio.